Ahora sí. Ya, entonces vimos el análisis estructural, ¿cierto? Que nos permite a partir de la situación general de una estructura, como decía, llegar a la situación en particular de alguna pieza de esa estructura. Vimos el método de los nodos, ¿cierto? Que nos permitía lograr este fin mediante la realización y resolver, ¿no es cierto?, el diagrama de cuerpo libre de los puntos en conexiones que había entre estas piezas mecánicas. Hoy vamos a ir un paso más allá y vamos a ver cómo calcular las cargas internas que se genera dentro del material de una pieza mecánica, ¿sí? Hasta ahora solamente hemos visto cargas externas, ¿sí? Cargas externas desde el punto de vista de la estructura y luego cargas externas desde el punto de vista de cada pieza. Pero ahora vamos a partir con la estructura, ¿cierto? Vamos a irnos a la pieza mediante los métodos que aprendimos en la clase anterior y luego vamos a ver cómo poder ingresar y analizar qué ocurre dentro de la pieza, qué cargas se generan dentro del elemento mecánico, ¿ya? Pero primero vamos a ver un pequeño concepto que se me había quedado un poco en el tintero, que también debemos revisar para poder tener éxito de aquí en adelante. Así que vamos a ver primero lo que son las cargas linealmente distribuidas, ¿ya? Hasta ahora, en los problemas que hemos analizado, solamente hemos encontrado cargas concentradas o cargas puntuales, es decir, una fuerza que se ejerce sobre un punto en particular del cuerpo, ¿ya? Eh, Ahora vamos a ver una carga que ya no es puntual, sino que está distribuida a lo largo de una longitud, ¿ya? O sea, está aplicada a lo largo de un área estrecha y esa área estrecha yo la puedo eh, idealizar como que es una longitud. Entonces esa carga se denomina carga linealmente distribuida, que es, por ejemplo, el dibujo que vemos acá abajo, ¿sí? Eh, Vemos una carga que se distribuye a lo largo de una longitud. Por ejemplo, acá tenemos una viga, ¿cierto? Y sobre esa viga hay una carga que está distribuida, ¿sí? Por ejemplo, si yo afirmo, no sé, un libro sobre el escritorio, el libro no hace una carga puntual, sino que hace una carga sobre el escritorio a lo largo de toda su superficie, toda la superficie que hay en contacto. Acá vamos a representar eso, solamente que vamos a idealizar de que en vez de un área es una línea, ¿ya? Entonces acá la carga se mide como si tuviese una intensidad de fuerza por unidad de longitud. O sea, por ejemplo, la carga tiene una intensidad de 5 newtons por metro. O sea, si está aplicada en 3 metros, va a tener una carga de 5 por 3, 15 newtons. ¿Sí? No sé si se entiende, pero es la idea de que se expresa la carga a través de una intensidad por unidad de longitud. Y se especifica por una función, que acá es la función WS. ¿Sí? Esta función que está acá. Esta función describe esta curva de carga, ¿ya? Siempre la carga a lo largo de vigas o barras comúnmente se cumplen con esta idealización, ya que las vigas o las barras tienen una longitud que es mucho más grande que las otras dos, por lo tanto se puede modelar como que es una carga lineal, ¿ya? Entonces, a fin de cuentas, lo que tenemos es una carga que se distribuye en una longitud, ¿ya? Y nosotros queremos encontrar una carga puntual que represente el mismo efecto que realiza esta carga distribuida, ¿ya? Para poder hacer los cálculos posteriores, para poder calcular momentos, para poder calcular reacciones y luego un sinfín de cosas. Pero el primer objetivo es transformar esta carga lineal a una carga puntual, ¿ya? Y eso se realiza mediante el siguiente método. La fuerza resultante, que es esta que está acá al lado, ¿sí?, de la carga linealmente distribuida. O sea, esta fuerza resultante es como si yo discretizara, ¿no es cierto?, esta función y sumara todos estos pequeños vectores fuerzas que hay acá y lo representara mediante una única fuerza resultante, ¿sí? Si yo hiciera eso, esta fuerza resultante
tendría un valor igual al área bajo la curva de carga linealmente distribuida. ¿Sí? O sea, el valor de esta fuerza resultante, que representa el efecto de todas estas pequeñas fuerzas, es igual al área que hay debajo de esta curva. ¿Sí? Y, y ahora el segundo problema es dónde lo ubico, porque no es lo mismo ubicarla al medio, ubicarla más a la derecha o más a la izquierda. Va a cambiar, ¿no es cierto?, los momentos que haga esa fuerza en los distintos puntos de la viga. Bueno, esa fuerza se tiene que ubicar en el centroide o centro geométrico del área linealmente distribuida, ¿ya? Entonces, a fin de cuentas, son dos temas. La fuerza, el módulo, la encuentro integrando o calculando el área bajo la curva y la ubico en el centroide de esa área. ¿Sí? De esa manera encuentro un sistema equivalente. O sea, el sistema acá de la izquierda es equivalente al sistema acá de la derecha. ¿Ya? Obviamente que el de la derecha es más fácil de operar porque tiene una carga puntual. ¿Sí? Entonces, para poder llegar a este sistema, yo tendría que primero calcular el área bajo la curva de esto y segundo, ubicar su centroide. ¿Ya? Pero no se preocupen porque generalmente vamos a trabajar con figuras sencillas. ¿Ya? Por ejemplo, una de las más comunes es la carga lineal constante. En este caso, la carga lineal mantiene un valor constante a lo largo de la longitud que abarca. Como el ejemplo que les daba, puede ser 3 newton por metro. ¿Sí? Entonces el área bajo la curva, ¿cierto? Va a ser igual a el valor de esa constante por la longitud que abarca. ¿Sí? Entonces, si la carga linealmente distribuida tiene un valor constante W y está aplicada sobre una longitud L, el valor del área bajo esta curva va a ser W por L. ¿Sí? Y el centroide del rectángulo este que se forma es justamente al medio. O sea, la carga va a estar ubicada al medio. Si le pusiéramos número, por ejemplo, podríamos decir que la carga W vale, como decía, 3 newton por metro. ¿Sí? Y la longitud L, digamos que son 5 metros. 5 metros. Entonces, el valor de la fuerza resultante que representa toda esta carga lineal va a valer 5 por 3, 15 newton. 15 newton. Y va a estar ubicada al medio, o sea, a 2,5 metros. ¿Ya? Esa es la idea. No es nada más complicado que eso. O sea, tengo que calcular el área bajo la curva, que en este caso es un rectángulo sumamente sencillo, y ubicar la fuerza en el centroide. De esa manera encuentro un sistema que es equivalente al primero. Sí, bien, recuerden que si tienen consultas, las pueden realizar por el chat. ¿Ya? La segunda carga linealmente distribuida, que igual es común encontrar, es la carga lineal creciente. ¿Ya? En este caso, la carga tiene un aumento gradual lineal que parte desde 0 hasta un valor característico W'. ¿Sí? Ya. Entonces, la fuerza resultante, de nuevo, va a ser igual al área bajo la curva, acá, que en este caso la curva es un triángulo. Por lo tanto, va a ser igual a la base por la altura del triángulo dividido en 2. En este caso, la base va a ser la longitud, L, y la altura va a ser el valor máximo que alcanza la carga, que en este caso es W'. Entonces me queda la fuerza resultante igual a W' por L dividido en 2.
Y el centroide de un triángulo está ubicado a 2 L tercios desde el vértice, o sea, 2 L tercios desde acá, y a L tercios de la base, ¿ya? O sea, 2 L tercios desde acá y L tercios desde acá. Ahí está ubicado el centroide del triángulo, en ese punto. Y que es el punto en el cual tengo que ubicar la carga resultante que calculé. Mira, el centroide se calcula en verdad mediante una fórmula que conlleva una integral. Yo creo que la deberían haber visto en cálculo de una variable. Pero en este caso basta con que aprendan que el centroide del rectángulo está al medio y el centroide del triángulo está a 2 tercios y 1 tercio de los lados. ¿Sí? Pero el cálculo es mediante una integral, que no tenía pensado revisar acá porque asumo que en algún momento la vieron. Pero si alguien la quiere comprobar, es una integral fácil por lo demás. Esto está todo tabulado, ¿sí? Los centroides de las figuras están tabuladas, las pueden pillar en internet. Acá les presento las dos con las que vamos a trabajar. ¿Mm? Ya. Eso en cuanto a las cargas lineales. Entonces siempre calcular el área bajo la curva y ubicar la carga en el centroide. Eso es lo básico. Sí, y a partir de ahí puedo seguir operando el ejercicio con la carga puntual que calculé. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo, pero al final, porque vamos a aplicar esto en la materia que vamos a ver ahora, que era lo que teníamos planificado hoy día, que es la carga interna. ¿Ya? Ya, bueno, entonces, las cargas internas, como les comentaba, son las fuerzas y los momentos que se generan dentro del material, o que el material genera para mantenerse unido frente a solicitaciones o fuerzas, cargas externas. ¿Sí? Si ustedes ejercen fuerza sobre algo, sobre un material, ese material internamente va a reaccionar, va a generar fuerzas internas para poder mantenerse unido y no deformarse y no llegar al punto de romperse. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar el cuerpo mostrado en la figura. Este cuerpo que está acá, medio extraño, ¿cierto? Que parece como una papa, un cuerpo arbitrario, ¿ya? Sobre el cual se están ejerciendo 4 fuerzas externas. F1, F2, F3 y F4. ¿Sí? 4 fuerzas externas y el cuerpo está en equilibrio mediante esas 4 fuerzas. ¿Sí? Recuerden que acá siempre vamos a partir de la premisa de que los cuerpos se encuentran en equilibrio. ¿Ya? Y nosotros, nuestro objetivo es obtener las cargas internas que actúan sobre alguna región específica de este cuerpo. Entonces acá se utiliza un método que se denomina el método de las secciones. ¿Ya? El método de las secciones consiste en hacer un corte imaginario en el cuerpo a través de la región donde yo quiero encontrar las cargas y separar el cuerpo en 2 partes, ¿cierto? La parte, en este caso, podemos ver en la primera figura el plano, ¿no es cierto?, de corte que vamos a utilizar, que es este que está acá. Entonces separo la figura en 2, en una parte superior y en una parte inferior. ¿Ya? Ahora, acá se asume que si el cuerpo, ¿cierto?, completo está en equilibrio, entonces tanto la parte superior como la parte inferior tienen que estar en equilibrio por sí solas, ¿sí? Y dibujo el diagrama de cuerpo libre de una de las partes. En este caso nos quedamos con la parte inferior. Si yo hago esto, la realidad experimental muestra que acá, en el área
donde yo hice el corte, existe una distribución de fuerzas internas. O sea, cada partícula del material que hay acá está generando una propia fuerza pequeña que está intentando reaccionar, ¿cierto?, a las cargas internas para mantener su nido. Ya, estas fuerzas internas representan, ¿no es cierto?, la acción de la parte superior sobre la parte inferior. O sea, esta fuerza es la fuerza que hace una partícula de la parte de arriba sobre la partícula que estaba en contacto acá de abajo. Si dibujáramos el diagrama de cuerpo libre de la parte superior, tendríamos esta misma situación, esta misma distribución de acá, pero con sentido opuesto, acción y reacción siempre, ¿ya? Ahora, aunque la carga, la distribución exacta de esa carga sea desconocida, ¿sí? Y no tenemos en este momento alguna herramienta para encontrarla, a eso me refiero. En posteriores clases vamos a calcular esa distribución y caracterizarla, pero por ahora no sabemos qué función o cómo se distribuye esa fuerza. Sabemos que hay fuerzas en cada partícula, pero no sabemos cómo están distribuidas, ¿ya? Es desconocida entonces. Podemos usar, sin embargo, las ecuaciones de equilibrio en la parte inferior, porque sabemos que el cuerpo permanece en equilibrio, porque si el cuerpo completo estaba en equilibrio, la mitad del cuerpo tiene que estar en equilibrio también, ¿ya? Es lógico. Entonces podemos usar las ecuaciones de equilibrio para encontrar la fuerza resultante y el momento resultante de esa distribución. ¿Ya? En el fondo, lo que estoy diciendo acá es que si yo fuera sumando cada una de estas fuerzas que hay acá en el área, esta fuerza más esta, todas las fuerzas que hay acá en esta área, yo obtendría una fuerza resultante, ¿sí? Esa fuerza resultante es esta que está acá, es esta que está acá, ¿ya? Esa fuerza es la suma de todas las fuerzas pequeñitas que aparecen en las partículas de este cuerpo, en esta área, ¿ya? Ahora también, si yo fuera calculando, si yo pusiera, por ejemplo, acá un punto de referencia, un punto O ahí, ¿cierto? Si yo fuera calculando los momentos que hace cada una de estas fuerzas, el momento que hace esta fuerza, ¿cierto? Fuerza por distancia perpendicular a ese punto, etcétera, más el momento de esta, más el momento de esta, de todas, obtendría también un momento resultante en esa región, que es este momento que está acá, ¿sí? Pero, como yo no conozco estas fuerzas pequeñas, yo no puedo sumarlas, ¿cierto? Porque no conozco cómo están distribuidas, ¿sí? No puedo hacer una sumatoria acá, o una integral, ¿cierto? Sería una integral porque es un medio continuo, pero no puedo hacerlo porque no conozco la función que caracteriza a estas fuerzas, ¿ya? Pero sí conozco, sé que el cuerpo está en equilibrio, sé que acá hay una fuerza resultante, sé que hay un momento resultante, entonces yo puedo relacionar esta fuerza resultante y este momento resultante con las cargas externas, mediante las ecuaciones de equilibrio, que son sumatoria de fuerza igual a cero, sumatoria de momentos igual a cero. Ya, esa es la idea. O sea, yo sé que esta fuerza resultante es causada por las cargas internas acá, pero lo voy a calcular con las cargas externas, ¿ya? Esa es la idea. ¿Ya? Más adelante, como dice acá, vamos a ver una forma de relacionar esta fuerza resultante y este momento resultante con la distribución de carga que se genera, ¿ya? Y vamos a desarrollar ecuaciones que puedan usarse para el análisis y diseño de este cuerpo, ¿ya? Sin embargo, para hacer eso, tenemos que eh, estudiar los efectos que tiene este momento interno y que tiene esta fuerza interna,
Y para eso tenemos que descomponerlos, ¿ya? Tenemos que descomponerlos en sus componentes perpendiculares al plano de corte y transversales al plano de corte. De esta manera, por ejemplo, la fuerza resultante la descompusimos en una fuerza perpendicular al plano y otra fuerza que es transversal al plano, es decir, que se encuentra en ese plano, ¿ya? Lo mismo hacemos con el momento. El momento lo descomponemos en un momento que es perpendicular y en otro momento que se encuentra en el plano, ¿sí? Que es adyacente a ese plano. Acá los vectores momentos tienen este pequeño circulito, ¿cierto? Flecha que indica el sentido de rotación, ¿sí? Que está dado por la mano derecha, por la regla de la mano derecha. ¿Ya? Entonces tenemos que descomponerlo. ¿Ya? Entonces, al descomponer esta fuerza y este momento en sus componentes normales y transversales, obtenemos 4 tipos de carga resultante. La fuerza que es perpendicular al área se llama fuerza normal, ¿ya? Ya que actúa perpendicularmente al área. Y esta fuerza se desarrolla siempre que las cargas tienden a empujar o jalar los dos segmentos del cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, esta fuerza acá está jalando el cuerpo. También podría estar en sentido opuesto y estarlo comprimiendo. Pero lo importante identificar acá es que si la fuerza es perpendicular al área, entonces esa fuerza se identifica como una fuerza normal, ¿ya? Por otro lado, la fuerza que está en el área, que es adyacente al área, que se encuentra transversal a esa área, ¿cierto? Se llama fuerza cortante, ¿sí? Y reside en el plano del área. Y se desarrolla cuando las cargas tienden a ocasionar que dos segmentos, ¿cierto?, resbalen uno de otro, ¿ya? Después tenemos el momento que es perpendicular, ¿ya? Ese momento se llama momento torsor y se desarrolla cuando la carga tiende a hacer que esta área se tuerza, o sea, que gire en torno a su propio eje. Y el momento que se encuentra en el área, ¿sí?, que es transversal al área, se llama momento flector. Y se desarrolla cuando las cargas externas tienden a flexionar el cuerpo respecto a un eje en particular, ¿ya? Entonces, el objetivo principal de este curso es analizar estas 4 componentes por separado, ¿sí? Vamos a ir analizando una por una a lo largo de las unidades de esta asignatura, ¿sí? Vamos a partir con fuerza normal, que es la más simple, luego vamos a ver fuerza cortante, vamos a ver momento torsor y momento flector uno por uno, viendo qué efecto implica y las ecuaciones de resistencia que genera cada una, ¿ya? Los tipos de deformación que genera, los esfuerzos que genera, etcétera, ¿sí? Eso a grandes rasgos vamos a estar varias semanas con cada una de estos 4 efectos, ¿ya? Lo importante es identificar que siempre que un cuerpo está sometido a cargas externas, se pudiesen generar uno o más de uno de estos 4 efectos. Pero siempre el efecto que hay interno yo puedo clasificarlo como alguno de estos 4, ¿sí? O pueden combinarse. Puede ser que, por ejemplo, yo tenga una viga y al hacer el análisis determine que sobre esa viga hay un momento flector interno y una fuerza cortante, ¿ya? O puede que solamente haya momento flector, ¿ya? Etcétera. O sea, estas se van combinando, pero vamos a irlas analizando en primera instancia una por una, ¿ya? Entonces lo que interesa ahora es poder calcular estas cosas, poder determinar el momento flector interno, poder determinar el momento torsor, poder determinar la fuerza normal y la fuerza cortante. Solamente poder determinar sus valores, ¿ya? Ya luego vamos a desarrollar ecuaciones de resistencia para cada una, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que pasa si este cuerpo, en vez de ocupar un espacio tridimensional, estuvieran en el plano.
¿cierto? Y las fuerzas también fueran coplanares, o sea que se encontraran todas en el mismo plano. ¿Sí? En este caso, entonces, solamente tendríamos componentes de fuerza normal, ¿cierto? Fuerza cortante y momento flector. ¿Sí? Ya que todas estas fuerzas que hay acá generan momentos únicamente respecto al eje Z, ¿ya? Es decir, al eje que sale de la pantalla. Por lo tanto, todas las fuerzas que hay acá generan momentos flexionantes. No hay ninguna que genere un momento de torsión, ¿sí? Entonces, solamente si estamos en el plano, solamente podemos tener estos tres efectos: fuerzas cortantes, fuerzas normales y momentos flectores, ¿cierto? Considerando que hicimos lo mismo, ¿cierto? Teníamos el cuerpo con 4 fuerzas, hicimos un corte y vimos qué es lo que pasa acá. En el área de corte hay una distribución, pero que esa distribución yo la puedo representar mediante una fuerza y un momento, y si las descompongo obtengo estas tres cosas: momento flector, fuerza cortante y fuerza normal, ¿cierto? Y que son iguales o opuestas a sus pares sobre la parte derecha, ¿sí? Si vemos acá, por ejemplo, la fuerza normal va hacia la derecha sobre la parte izquierda y sobre la parte derecha va hacia la izquierda porque son acción y reacción. ¿Ya? Entonces, si yo fijara acá ejes coordenados, se me olvidó ponerle el nombre acá a los ejes, si tuviéramos, por ejemplo, el eje X acá, y tuviéramos el eje Y por acá, ¿cierto? Yo podría perfectamente despejar, ¿cierto?, la fuerza normal al ocupar la ecuación de equilibrio sumatoria de fuerza en X. Podría encontrar la fuerza cortante al ocupar la ecuación de equilibrio de sumatoria de fuerza en Y igual a 0, y podría encontrar el momento flector al ocupar la ecuación de sumatoria de momentos respecto al punto O, ¿cierto? Siendo el punto O este punto que está acá. ¿Sí? Entonces, lo importante acá, lo que le estoy tratando de transmitir es que estas tres cargas internas las puedo encontrar mediante la ecuación de equilibrio, pero aplicando la ecuación de equilibrio a una de las partes del corte, no al cuerpo completo, sino que a una de las partes. Acá tendría que aplicar las ecuaciones de equilibrio a toda la parte de la derecha, por sí sola. ¿Ya? Esa es la idea. Vamos a ver esto en un ejemplo. Generalmente siempre queda un poco más claro en los ejemplos. ¿Ya? Vamos entonces al ejemplo. Ya, el ejemplo, tengo una viga, ¿cierto? Una viga AE de madera que está conectada a tres barras: la barra AB, la barra BD y la barra BC, y, y todo este conjunto está apoyado, ¿cierto?, con dos apoyos fijos a la pared, ¿sí? Y está cargada. Sobre ella afecta una carga de 1500 libras, una carga puntual de 1500 libras y una carga linealmente distribuida que que tiene un crecimiento lineal, ¿cierto?, que va desde 0 hasta las 300 libras por pie. ¿Ya? Entonces el problema me pide que encuentre las cargas internas en el punto G. ¿Sí? O sea, el objetivo final de este ejercicio es hacer un corte acá, ¿cierto? Y encontrar la fuerza normal que hay acá, la fuerza de corte que hay acá y el momento flector que hay en esta área. ¿Sí?
Pero para eso primero tenemos que calcular otras cosas. Tenemos que resolver el problema desde lo externo y después irme a lo interno, ¿ya? Ya, entonces lo primero es trazar el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa, ¿ya? Siempre en general el primer paso es diagrama de cuerpo libre de la estructura completa y determinar las reacciones, ¿ya? En los apoyos. Entonces, vamos eh, a graficar el conjunto completo. Tenemos la viga y las tres barras. Tenemos la carga de 1500 libras que está aplicada en A. Y vamos a transformar primero esta carga linealmente distribuida en una carga puntual, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Calculando el área bajo la curva, que sería igual a 300 libras por pie por 6 pies dividido en 2, que es este cálculo que está acá abajo. ¿Sí? Un medio de la base por la altura. Un medio de 6 pies por 300 libras por pie me da 900 libras. ¿Sí? Y se ubica en el centroide. El centroide está ubicado a 1/3 desde acá y 2/3 desde acá. Entonces, como el largo total valía 6, 1/3 va a ser 2 y 2/3 va a ser 4 pies. ¿Sí? Entonces tengo 4 pies que son los 4 pies de acá. ¿Sí? Y los 2 pies que hay desde D hasta la carga los sumé con los otros 4 y me da 6. ¿Sí? Así es como transformo una carga linealmente distribuida a una carga puntual. ¿Dudas con aquello? Ya. Después me falta, ¿no es cierto?, las fuerzas que hacen los apoyos. Tenemos dos apoyos de pasador, ¿cierto? Dos apoyos fijos. Sabemos que los apoyos fijos ofrecen dos reacciones, vertical y horizontal. Entonces en E tenemos eso, dos reacciones, vertical y horizontal. Y acá en C también deberíamos tener dos reacciones, una horizontal y vertical. Pero yo puedo visualizar, ¿cierto?, que el nodo C está conectado a la barra BC. Y la barra BC es un elemento de dos fuerzas. Por lo tanto, el apoyo no puede ejercer sobre la barra una fuerza vertical, ya que sabemos que la barra solamente va a estar sometida a dos fuerzas y esas fuerzas van a tener la dirección de la barra, ¿sí? O sea, van a ser horizontales, ¿ya? Entonces, este apoyo tiene la capacidad de ejercer una reacción vertical, pero en este caso no lo va a hacer porque está conectado a un elemento de dos fuerzas que es horizontal. Por eso me ahorro el cálculo y no coloco la reacción vertical, porque sé que va a dar 0. En el fondo lo que estoy diciendo es que lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si acá tengo la barra, si acá tengo la barra BC, yo sé que la barra BC está sometida a dos fuerzas, ¿cierto? Porque solamente tiene dos puntos de contacto, el punto B y el punto C. Yo sé que la barra, su diagrama de cuerpo libre es así, ¿sí? Y esa barra está conectada a un nodo, Entonces sobre ese nodo va a estar, lo voy a dibujar un poco más al lado.
Yo sé que sobre ese nodo va a estar la fuerza que ejerce la barra sobre el nodo, que es igual y opuesta a esta de acá. Y van a estar las fuerzas que hace el apoyo sobre el nodo, que puede ser una fuerza horizontal y también puede ser una fuerza vertical. Pero si yo resuelvo este sistema, esta fuerza vertical, ¿cierto?, me va a dar 0. Porque no hay otra fuerza que tenga esa dirección. Entonces, esta fuerza de acá me va a dar 0, no existe. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Seguimos entonces? ¿Sí quedó claro aquello? Ya, entonces aplicamos las ecuaciones de equilibrio a la barra completa, a la estructura completa, perdón. Tenemos sumatoria de fuerza en I. Ya, acá me preguntan por qué el nodo C tiene solo una fuerza, que es exactamente lo que acabo de explicar, pero lo explico de nuevo, no hay problema. Ya, el nodo C tiene solamente una fuerza porque está conectado a un elemento de dos fuerzas. ¿Ya? Entonces yo sé que el diagrama de cuerpo libre de esta barra, la barra BC, va a ser, al ser un elemento de dos fuerzas, solamente puede tener fuerzas iguales y opuestas en sus extremos, y con la misma dirección de la barra. Entonces, la reacción de esta fuerza va a estar sobre el nodo y solamente va a ser horizontal. ¿Sí? En el fondo, la reacción vertical que pudiese ejercer el apoyo C existe, pero vale 0, porque está conectada a un elemento de dos fuerzas que es horizontal. Es que, claro, por ejemplo, acá tú podrías, acá uno podría poner la fuerza, en el fondo lo que estoy haciendo es ahorrarme un paso. Yo acá podría decir, ya, acá hay una reacción que va así, ¿cierto? Pero al calcularla me va a dar 0. Me va a dar 0 porque voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre de la barra. Voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre de la barra y voy a tener esto. Voy a tener las fuerzas del apoyo. Voy a tener esto. Entonces, cuando haga sumatoria de fuerza en I, voy a tener que esta fuerza, que va a ser CI, igual a 0. A eso es lo que quiero llegar. Hay una reacción ahí, pero al hacer los cálculos me va a dar 0. Ujú. Ya, entonces seguimos. Ya, calculamos las ecuaciones de equilibrio de la estructura completa. Tenemos sumatoria de fuerza en I. Tenemos la reacción en E sub I, menos 1500 libras y menos 900 libras, igual a 0. Despejo y me da que E sub I vale 2400 libras. Ya, luego, sumatoria de momentos en E, tomando como positivo el sentido antihorario.
¿ya? Tengo 1500 por 10 pies en sentido antihorario, más 900 por 4 pies en sentido antihorario, y tengo Cx, que es la incógnita, por 3 pies en sentido horario, negativo. Despejo y me da que Cx vale 6200 libras. Y luego, sumatoria de fuerza en X, tengo Cx positiva menos Ex igual 0, me da que Ex vale 6200. 6200. Ya. Entonces ya cumplimos el objetivo de calcular las reacciones. Calculamos, ¿no es cierto?, E sub i y E sub x. Recordemos que lo que nos pide este problema es encontrar las fuerzas internas que hay en G. ¿Ya? Para eso tenemos que, ya partimos, ya analizamos la estructura completa. Ahora tenemos que analizar el elemento mecánico en particular que se nos pide, que en este caso es la viga AE, ¿sí? Toda esta viga. Entonces tendríamos que ahora construir el diagrama de cuerpo libre de la viga, eliminando las barras, ¿sí? Entonces nos faltaría las fuerzas que hacen las barras sobre la viga, que sería una fuerza, perdón, sería una fuerza, la barra, ¿cierto?, BD haría una fuerza desde D hacia afuera, y la barra AB también haría una fuerza desde A hacia B, o puede que tenga sentidos contrarios, pero sabemos que hay fuerzas que se transmiten en aquellos puntos. ¿Ya? Entonces nos falta calcular estas dos fuerzas. La fuerza que está acá y la fuerza que hay en D. ¿Ya? Para hacerlo hay varias formas. Podría yo dibujar el diagrama de cuerpo libre de la viga y aplicarle ecuaciones de equilibrio a la viga, ¿cierto? Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momentos, pero en la viga. ¿Sí? Ya no en la estructura completa, solamente en la viga. Pero también puedo calcular las fuerzas que transmiten la barra resolviendo el nodo B, ¿cierto? El nodo B conecta las tres barras, y las tres barras sabemos que son elementos sometidos a dos fuerzas. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver el nodo B. ¿Ya? Sabemos, repito, que BA y BD y BC también, por supuesto, son elementos de dos fuerzas, entonces sabemos las direcciones que tienen esa fuerza. Tendríamos que calcular los módulos. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre del nodo B. ¿Sí? Tenemos el diagrama de cuerpo libre. Sabemos que FBC, ¿cierto?, va a ser horizontal, porque la barra BC es horizontal. Sabemos que BD es vertical, porque BD es vertical también la barra, y sabemos que la fuerza AB tiene una inclinación, ¿cierto?, que es igual a la inclinación que tiene esta barra, que forma, ¿cierto?, un triángulo que es 3 pies vertical, 4 pies horizontal y 5 de diagonal. ¿Sí? Que esa dirección la grafico acá, o la patento mediante este triángulo de pendientes. ¿Ya? También sabemos que la fuerza BC tiene un módulo de 6200, ¿sí? Ya que es igual a la fuerza que le genera el apoyo, ¿cierto? Esta fuerza que hay acá, la fuerza Cx, que ya calculamos,
¿cierto? Se va a transmitir a la barra, se va a transmitir a la barra BC y la barra BC la va a transmitir al nodo en B. Por lo tanto, sabemos que esa fuerza vale 6.200 y que va hacia la derecha. ¿Sí? ¿Son capaces de visualizar aquello o alguien presenta problemas en identificar que esta fuerza Cx se transmite al nodo B? Para hacerlo en estricto rigor tendrían que graficar el diagrama cuerpo libre de la barra BC y luego graficar la fuerza en el nodo B y ver cómo se transmite. Entonces, si esta fuerza va hacia la derecha, la fuerza que está acá en diagonal tiene que ir hacia la izquierda para que la componente de esta fuerza anule a esta fuerza de la derecha. Y si la fuerza en la barra BA va hacia abajo, entonces en esta fuerza tiene que ir hacia arriba para contrarrestar la componente. Ya, acá un compañero me pregunta por qué la fuerza de 900 libras se multiplica solo por 4 pies. Ya, me imagino que acá te refieres a cuando calculamos el momento, ¿cierto? Cuando ocupamos este de 4 pies, ¿sí? Ya, recordemos que el momento se calcula, el momento de una fuerza es igual al módulo de la fuerza por la distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza hacia el punto donde estamos calculando el momento. Entonces, esta fuerza, ¿cierto? Su línea de acción es esta. Esta es la línea de acción de la fuerza. Necesitamos, por lo tanto, la distancia perpendicular desde el punto E hacia la línea de acción. Y esa distancia vale 4 pies. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ya, perfecto. Ya, entonces, volviendo al nodo, podemos identificar de manera visual, ¿cierto?, las direcciones y aplicar las ecuaciones de equilibrio al nodo. Tendríamos sumatoria de fuerza en X igual 0, 6.200, ¿cierto? Menos la fuerza AB, que es desconocida, por su componente horizontal, ¿cierto? Que sería el coseno del ángulo que se forma con la horizontal, que es 4/5. Despejo y me da que FAB vale 7.750. Después, sumatoria de fuerzas en I, voy a tener FBD menos, ¿cierto?, la componente vertical de esta fuerza AB, que sería el seno del ángulo que forma con la horizontal. O sea, multiplicada por 3/5. Despejo y me da que FBD vale 4.650. Acá las medidas del triángulo las saqué del problema, ¿no? De los datos del problema, ¿cierto? Acá tenemos, ¿no es cierto?, 4 y acá tenemos 3, ¿cierto? Está dado, eso es dato del ejercicio. Y entonces acá nos da 5. Ya, entonces calculamos ya las fuerzas que transmiten la barra, ¿cierto? Y esas mismas fuerzas son las que la barra transmite a la viga. Así como estaban en el nodo, ¿cierto? También van a estar en la viga. Solamente que en la viga va a estar la reacción. Es decir, si la barra AB sobre el nodo B ejercía una fuerza así, sobre
la conexión que tiene con la viga en A va a ejercer una fuerza así, hacia arriba. Acción y reacción, siempre. Haga lo mismo. Si la barra BD ejercía una fuerza hacia arriba en el nodo B, en el nodo D va a ejercer una fuerza hacia abajo. ¿Ya? Entonces estas fuerzas las traslado al diagrama cuerpo libre de la viga, que me quedaría así como pueden ver en la diapositiva. Tenemos entonces la fuerza externa de 1500 libras, la fuerza que transmite la barra B de 7750 libras, la fuerza de la barra BD de 4650, la carga distribuida de 900 libras y las dos reacciones en el punto E. ¿Ya? Y así tenemos completo el diagrama cuerpo libre de la viga, sin haber trabajado sobre él, porque calculamos las fuerzas mediante el diagrama cuerpo libre del nodo. Ustedes podrían calcular acá, comprobar si sus cálculos están bien, aplicando las ecuaciones de equilibrio a la viga. O sea, podrían, por ejemplo, sumar toda la fuerza en X, sumar toda la fuerza en Y, y si les da 0 está bien. Y calcular el momento respecto a cualquier punto, al punto A, por ejemplo, al punto E, y si les da 0, está bien, ¿sí? Porque el equilibrio tiene que cumplirse también en la viga. Eso podrían hacerlo para practicar y para corroborar que los cálculos están bien. ¿Ya? Ahora lo último, el último paso de este ejercicio es aplicar el método de las secciones, es decir, hacer un corte en el punto donde yo quiero calcular las cargas internas. ¿Ya? Hago un corte imaginario, entonces, en el punto G, acá, perpendicular, ¿cierto? Porque quiero el área transversal. Y ahora tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre o de la parte izquierda o de la parte derecha. Eso queda a gusto de ustedes. Da exactamente lo mismo. El resultado tiene que ser igual. Pero, lógicamente que si acaba en el ejercicio, si tomo la parte izquierda, tengo dos fuerzas externas. Si tomo la parte derecha, tengo 1, 2, 3, 4 fuerzas externas. Entonces, por simplicidad, es más fácil tomar la parte izquierda, porque hay menos fuerza involucrada. Entonces vamos a dibujar el diagrama cuerpo libre de la parte izquierda, que es esto que está acá abajo. ¿Sí? Sobre el diagrama de cuerpo libre de la parte izquierda, grafico todas las fuerzas que hay en esa parte, en esa porción, que son solamente esta fuerza de 1500, esta fuerza que hacía la barra B de 7750. Sé que acá esto tiene una longitud de 2 pies, estaba en la primera diapo igual, la primera diapo del ejercicio, y sé que como hice un corte acá, ¿cierto? En el área de corte van a aparecer cargas internas. Como estoy en el plano, sé que aparece una fuerza normal, una fuerza de corte y un momento flector. Acá los sentidos de estas tres cargas internas los puse también de manera arbitraria. Estoy asumiendo que el momento normal va hacia afuera, estoy asumiendo que el momento, o sea, la fuerza de corte va hacia abajo y que el momento flector tiene un sentido antihorario. Los cálculos me van a indicar si esos sentidos están bien o están mal. Entonces aplico las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria fuerza en X. Tengo la componente horizontal de esta fuerza, ¿cierto? Que vale 7750 por 4 quintos, el mismo triángulo que ocupamos antes, más la fuerza normal que aparece en el área de corte. Despejo y me da menos 6200 libras. Por lo tanto, esta fuerza en verdad no iba hacia adentro, sino que iba, o sea, no iba hacia afuera, en verdad iba hacia adentro.
¿ya? Por ejemplo, acá en ese sentido, al suponer que tenía ese sentido, me equivoqué. Pero no es que esté malo, sino que solamente me dio negativo. Después, sumatoria de fuerza ni, tenemos la fuerza de 1500, negativa porque va hacia abajo. Tenemos la componente vertical de la fuerza B, 7750 por 3 quintos, menos la fuerza de corte, igual a 0, y me da 3150 libras positiva, por lo tanto, está bien supuesto esta fuerza, el sentido de esta fuerza. Y por último, sumatoria de momentos en el punto del área de corte, punto G, ¿cierto? Sumatoria de momentos, voy a tomar como que el sentido antihorario es positivo. Tengo el momento flector, que es un momento puntual, en este caso, ¿sí? Por eso va solo, es un momento puntual, un momento concentrado. Luego, como la fuerza normal y la fuerza de corte pasan por el punto G, entonces no hacen momento, ¿cierto? Pero sí hace momento la componente vertical de la fuerza AB, que de nuevo vale 7750 por 3 quintos, y la distancia que hay entre el punto A y el punto G es de 2 pies. Ya, más el momento que hace la fuerza de 1500, que igual es igual a su módulo por 2 pies. Solamente que esta es positiva porque hace un momento antihorario, y la componente vertical de la fuerza B es negativa porque hace un momento en sentido horario respecto al punto G. Y la componente horizontal de la fuerza B no hace momento, ya que su línea de acción pasa por el punto. ¿Sí? Si yo extiendo la línea de acción de esta fuerza, pasa por el punto G, entonces no hay distancia. La distancia entre el punto y la línea de acción es 0. Entonces no hay momento. Despejo y me da que el momento en G vale 6.400 libras por pie. Y bueno, a modo de nota, ¿cierto? Decir que si hubiéramos tomado la parte derecha de la viga y hubiéramos repetido este procedimiento, ¿cierto? Nos darían los mismos resultados. Solamente que las fuerzas que encontraríamos en la parte derecha serían opuestas a estas que encontramos acá, porque son las reacciones de estas fuerzas. Es decir, si acá encontramos, en la parte izquierda encontramos una fuerza cortante que va hacia abajo, sobre la parte derecha encontraríamos una fuerza cortante que va hacia arriba. Lo mismo con la fuerza normal. Acá nos dio una fuerza normal que iba hacia la izquierda, porque la pusimos a la derecha y nos dio negativo. Entonces iba hacia la izquierda en realidad. Entonces sobre la parte derecha nos va a dar hacia la derecha. Lo mismo con el momento. Si acá nos dio antihorario, sobre la parte derecha nos va a dar horario. Eso se los dejo de ejercicio para que practiquen. Pueden hacer calcular esto mismo, pero con las fuerzas de la parte derecha. ¿Ya? ¿Hay alguna duda respecto al ejercicio? Por ahora el objetivo solamente era encontrar estas cargas, ¿sí? Ya posteriormente vamos a aprender a calcular otros parámetros de resistencia ocupando estas cargas internas. Pero por ahora me interesaba que aprendieran a calcular esto. ¿Dudas, consultas? Es momento flector. Momento flector, el momento torsor es un momento que no existe cuando trabajo con ejercicio en el plano. El momento torsor es un momento respecto al eje X, entonces, o respecto al eje Y, entonces no sale del plano. ¿Sí? Lo vamos a ver, pero eso ya es con problemas con eje o barras que están en el espacio. Pero en este caso es flector.
Las clases las subo al tiro, o sea, inmediatamente terminando la voy a subir. Lógico que se demora un poco porque tiene que compilar el video y luego hay que subirlo a YouTube, pero la voy a subir al tiro. Todas las clases que hemos hecho ya están en campus virtual. Las tres o las cuatro, no sé cuántas llevamos, están todas en campus virtual. Están ordenadas por semana. Cuando ustedes ingresan al campus virtual, en la parte izquierda se despliega un menú, que a veces no se ve, pero tienen que desplegarlo. Y ahí hay pestañas. Entonces, primero está la semana 1 y vamos a la semana 2. Y en cada semana yo voy subiendo las clases de esa semana. Matutes no tengo, pero el ayudante preparó algunos ejercicios resueltos que igual voy a subir yo creo que mañana. Y también recuerden que mañana es la primera actividad de la asignatura. ¿Ya? Es una actividad que no es evaluada por ser la primera, pero sí se toma participación. Recuerden que la participación al final es una nota acumulativa que se promedia con las actividades que sí tuvieron nota. ¿Ya? Entonces mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, yo creo va a estar disponible la actividad que va a ser un ejercicio. Ustedes lo realizan y lo suben. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿Consultas? Es una actividad corta de todas maneras, o sea, es como un ejercicio como el que acabamos de hacer. No les va a tomar más de 30 minutos, una hora a lo más. Pero la idea es que vayan soltando la mano con lo que vamos viendo. ¿Sí? Ese es el objetivo de que cada semana haya una pequeña actividad que ponga en práctica lo que se aprendió en la semana. Que en este caso va a ser lo que vimos acá, análisis de estructura y cálculo de fuerza interna. Ya chicos, bueno, si no hay más consultas, damos por finalizada la sesión. Nos vemos el día lunes. Que estén bien. Más plazo, me parece que 12 horas es más que suficiente. La tarea va a estar en campus virtual. Va a haber como un cuestionario en campus virtual. ¿Sí? En la misma pestaña de esta semana se va a subir la actividad. Entonces ahí ustedes lo pinchan, se les despliega el ejercicio en la pantalla y tiene ahí mismo, ¿cómo se llama? Una casilla para adjuntar su desarrollo. ¿Ya? Ahí mismo lo suben y lo envían. No me lo envíen al correo, por favor. Súbanlo a campo virtual. ¿Ya? Siempre me pasa que pongo una actividad en campo virtual y me llegan como 1000 correos. Ya la idea es que lo suban por campo virtual. Para el sábado, ya les voy a dar 24 horas, pero solamente por ser esta la primera actividad. Las que sean con nota van a ser en un día. O sea, por ejemplo, el viernes, por ejemplo, solamente el viernes, en la tarde, ¿ya? Pero esta como es solamente para con asistencia, ya las voy a dejar hasta el sábado, ¿ya? ¿Ya? Pero repito, las que sean con nota van a tener un poco más acotado el tiempo, por temas obvios. Pero como esta para practicar nomás, les voy a dar un poco más de tiempo.
Sí, mañana mecánica técnica, igual hay tarea. Son tareas cortas, sí, las hacen ahí en un ratito. ¿Ya? Lo importante es que vayan practicando. Ya, chicos, no me extiendo más, que les vaya bien. Y recuerden que está activo el canal de Slack, al cual pueden ingresar mediante campus virtual. Igual, hay un icono de Slack en la parte derecha de campus virtual. Si lo pinchan, los redirige al canal. Y ahí se inscriben y podemos comunicarnos de manera más fluida. Así que eso, chiquillos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes, o sea, el martes. Chao, chao.